Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, por su misericordia, Padre, y por todo ese amor que usted tiene para con nosotros, mi Dios. En esta tarde, Señor, yo le pido por mí mismo, Señor, para que usted, mi Dios, me quite de aquí, Señor, y se ponga usted, Señor. Hable a su pueblo, mi Dios, conforme a cada necesidad, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, y que nos bendiga en todo momento, Padre, y que todo lo que escuchemos, Señor, que sea para hacer cambios en nuestra vida, para bien de nosotros mismos, Padre. Le damos las gracias, Señor, bendiga a mis hermanos que nos miran por medio de las redes sociales también, que sea de gran bendición, mi Dios, este mensaje y que podamos usarlo en nuestras vidas. Le damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues acompáñenme allí a la Biblia, a Romanos. Vamos a empezar allí, hermanos, en Romanos, en el versículo 21 del capítulo 1. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 21, hermanos. Quiero que me sigan con su vista. Voy a leerlo hasta el 32. Pero quiero que todos lo tengan ya listo para así leer todos la Biblia, hermanos. ¿Ya están listos? Ok, hermanos, la palabra de nuestro Señor dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la atribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es clara para todos nosotros. Y donde yo quiero ir, hermanos, es al versículo 22, donde la palabra de Dios, hermanos, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. De esto quiero hablar, hermanos, de la necedad. Aquí podemos mirar, hermanos, algo tan espantoso que estuvo pasando, hermanos, con este pueblo, que sabiendo las cosas de Dios, definitivamente no les importó. Ellos siguieron haciendo
lo que a ellos les venía en gana. Y todo eso, hermanos, dice que pasó por su necio corazón, por ser necios ante Dios. Es muy importante, hermanos, que en nuestras vidas como cristianos nosotros aprendamos a entender quién es Dios y quién es el que mora dentro de nosotros. Porque estamos en los tiempos, hermanos, donde definitivamente nos hemos alejado tanto de Dios y que mucho tiene que ver parte de la necedad. Hermanos, la necedad es un pecado. Y a veces, hermanos, nos atraca tan fácilmente que nosotros verdaderamente deberíamos de tener cuidado. Hermanos, la palabra de Dios aquí nos puede llevar a que miremos algo tan tremendo que pasó. Y todos estos versículos que leímos, hermanos, es puras cosas vanas y cosas deshonrosas ante Dios. Qué triste, hermanos, mirar todo esto y sabiendo, hermanos, que muchas de las veces es algo que nos atropella también a nosotros. Que nos volvemos necios. A veces no queremos captar, hermanos, la verdadera realidad de nuestro Dios. Y Dios, hermanos, Él habla a su pueblo. Pero definitivamente su pueblo no quiso ir. Aquí nos habla, hermanos, de que realmente ellos habían conocido de Dios. Pero dice que no le glorificaron a Dios. Ni tan siquiera, nos dice la palabra de Dios, le dieron gracias. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, también ante nuestro Dios? Le damos gracias a Dios, hermanos, pero muchas de las veces cuando Dios nos concede lo que nosotros le pedimos. Pero no le estamos dando gracias a Dios, hermanos, cuando nosotros estamos bien. Muchas de las veces se nos olvida, hermanos. Cuando nos levantamos, venimos dándole gracias a Dios ya cuando ya hemos estado caminando 2 o 3 horas. Y qué triste, hermanos, sabiendo que simplemente, hermanos, solamente con que Dios nos está dando la vida, ya nosotros deberíamos de estar agradecidos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermanos, que necesitamos de Dios. Y tristemente, hermanos, hemos caído en las garras del enemigo que nos ha venido metiendo cosas vanas y que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Y profesando ser sabios, hermanos, se hicieron necios. Y dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y así nos lleva, hermanos, hasta que llegaron a hacer las cosas abominables ante nuestro Dios. Pero dice la palabra de Dios en 1:26, por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjense la necedad, hermanos, hasta qué punto nos puede llevar. La necedad, hermanos, es algo serio. Que no debemos nosotros, hermanos, de jugar con este pecado. Cuando nosotros, hermanos, heredamos la sabiduría de Dios y le damos la honra, Él nos libra de las necedades. En Salmos 35, hermanos, 3:35, perdón, nos dice, mas los necios, dice, llevaron ignominia.
Inomia, hermanos, quiere decir que usted, por medio de una necedad, puede llegar a ser expuesto, hermanos, a una vergüenza ante un público. Y no solamente eso, sino que también puede sufrir el honor a la dignidad de una persona, es decir, deshonor y descrédito. Que llegamos a caer en lo más bajo, hermanos, solamente por nuestra necedad. Porque somos necios y no queremos aceptar realmente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no nos ha hablado a nuestras vidas? Y nosotros en nuestra necedad le hemos dicho a Dios, no queremos. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas, hermanos, en nuestra vida que por necedad nos han llevado a sufrir grandes consecuencias? Yo le puedo contar una de ellas. Cuando yo no estaba en los caminos de Dios, mi necio corazón me llevó a comprar un carro, hermanos, que yo no podía, hermanos, pagarlo. No estaba en mi derecho de pagarlo. Pero, hermanos, yo podía ver tanta lujuria a mi alrededor que mi necio corazón me llevó a decir, tú también puedes tenerlo. Y deje usted, más de esa necedad todavía, cuando estábamos allí en las reuniones que teníamos en borracheras, yo todavía les decía abiertamente, no, es que ese carro ni es mío, ese carro se lo compré a mi esposa. ¿Se imaginan la necedad, hermanos, del hombre? Cuando no traía ni un 5 en mi bolsa porque no me alcanzaba, hermanos. Era demasiado lo que tenía que estar pagando por ese carro, y ese carro tiene que tener una aseguranza carísima, que es la que cubre todo. Pues así tenía que hacerlo, hermanos. Pero son cosas que hemos venido pasando, hermanos, por nuestro corazón tan necio que es, y que no le hacemos caso nosotros a Dios. Y todavía, hermanos, ahorita en los caminos cristianos, todavía podemos mirar parte de esto en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos ha dicho, no debes de hacer eso que quieres hacer. Y nosotros en nuestras propias necesidades le decimos a Dios, yo lo quiero hacer. Tenemos resultados fatales, porque necedad, hermanos, es pecado ante los ojos de Dios. Dios, hermanos, siempre quiso lo bueno para su pueblo. Les pedía que se regresaran a Él, pero ellos fueron necios. El pueblo de Israel, hermanos, la mayoría de nosotros sabemos la historia. Y podemos mirar, hermanos, paso a paso, cuán necio fue este pueblo. Y las consecuencias de ellos, hermanos, fue la muerte. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios les dijo que jamás iban a ver la tierra prometida. Y Dios lo prometió. Fue triste para ellos, hermanos, lo que pasó. Fue muy triste, hermanos, que ellos se hayan quedado en el desierto. Pero son cosas que le pasan, hermanos, a uno cuando uno vive en la necedad. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que si nosotros seguimos en nuestra necedad, no vamos a llegar a nada. Porque con la necedad, hermanos, Dios no nos necesita para nada. Dios quiere corazones contritos y humillados, dice, que le sirvan con todo corazón. Entonces, ¿para qué nos quiere Dios a nosotros, hermanos? No nos necesita. Dios quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos
con amor, con respeto y con un corazón limpio. Aquí en Jeremías, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Jeremías 4, hermanos. Jeremías 4:1, ahí la palabra de Dios dice: si te volvieras, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Las promesas de Dios, hermanos, eran para este pueblo en todo momento lo mejor. Lo que Dios les prometía, eso se hacía. Les ponía la nube para que anduvieran en sombra. En la noche les ponía la lumbrera para que ellos anduvieran en luz. Les daba la comida, les daba su vestimenta, sus zapatos, dice que nunca se acabaron. Y ellos podían mirar todo eso, hermanos, de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos visto también la mano de Dios ayudarnos? ¿Y cuántas veces también no nos hemos olvidado de eso que Él ha hecho? Porque tiramos también, hermanos, a ser parte de este pueblo que desobedeció a Dios. Podemos también, hermanos, mirar allí cuando Moisés subió de este monte. Como este pueblo, hermanos, nomás quería un tantito, hermanos, para empezar a hacer abominaciones a Dios. Y eran tan fácil de caer, que todo el sacrificio, hermanos, que hacían y todo lo que pasaba en sus alrededores, lo echaban a la basura como si nada hubiera pasado. Tristemente, hermanos, mucho de esto lo podemos mirar hoy en nuestras iglesias. Pero Dios, hermanos, amaba a este pueblo. Y Dios nos ama también a nosotros, como su pueblo. Jeremías 22, hermanos, 4:22, dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacen el bien. Pero hacer el bien, dice, no supieron. Todo lo tenían, hermanos, pero ellos ocuparon hacer el mal mejor. Y aquí, hermanos, nos habla también de esa necedad. Dice: porque mi pueblo, hermanos, dice, es necio. Dice: no me conocieron, dice. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Cuánta sabiduría, hermanos, nos da nuestro Dios a usted y a mí? Nos llena de bendiciones. Nos llena de tantas cosas, hermanos, que verdaderamente era para que glorificáramos a Dios en todo momento. Pero nuestro necio corazón, hermanos, nos falla. Y ya no podemos, hermanos, servirle a Dios como debe de ser. Porque todo está en esto, en que le fallamos a Dios. Y le fallamos de una forma, hermanos, tristemente, que Dios, hermanos, no se agrada de muchas cosas que usted y yo hacemos. Pero preferimos vivir así. En Oseas, hermanos, 9:7,
Dice ahí la palabra de Dios, dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel no conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. ¿Se imaginan, hermanos, cuántas veces no nos llenamos de odio, de cosas vanas, de maledicencias hacia los demás? Muchas veces sin querer, hermanos, maldecimos. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con parte de la necedad también. Hermanos, ¿cómo nos tratamos nosotros como familia? ¿Usted nunca se enoja con su hermano? Nosotros todo el tiempo vivimos una vida tranquila. ¿Estamos bien en todo momento, hermanos? Muchas veces nosotros, hermanos, decimos, sí, yo lo estoy. Yo en todo lo que yo hago, yo soy perfecto. A mí no tiene nadie que venir a decirme nada. Yo puedo cumplir la iglesia, yo puedo cumplir en mi trabajo, yo puedo cumplir en hacer buenas obras allá afuera. Yo cumplo con todo esto. Nadie me tiene que venir a decir nada porque yo soy quien soy. ¿Y qué? Y los que están en nuestro alrededor están mirando nuestra forma de vivir. Y dicen, qué hipócrita es este. ¿Cómo se pone a hablar así cuando estoy mirando las tantas fallas que tiene? Pues es que es la necedad, hermano. Hay un necio corazón ahí. Y que nosotros decimos, para mí todo está perfecto, no hay nada malo en mí. Pero ante los demás, hermanos, somos diferentes. Nosotros podemos decir mil cosas, pero el testimonio que tenemos, hermanos, muchas veces es triste. Solamente por nuestra necedad, porque somos necios. Recuerde que somos culpables, hermanos, de lo que hablamos o de lo que deseamos a los demás. Un día se nos va a reclamar todo esto, de cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Y deberíamos, hermanos, nosotros de realmente vivir apegados a Dios, pidiéndole que Él dirija nuestras vidas. Pero muchas veces no lo hacemos porque nosotros lo sabemos todo. No, nosotros ya, la Biblia, para mí la Biblia es, me la manejo al revés y al derecho. Estoy bien con Dios, no hay problema. Y dice Dios, necio eres. Porque yo miro cómo vives. Yo miro todo. Desde que te levantas hasta que te duermes y también conozco tus sueños. Conozco tus maquinaciones cuando te acuestas a dormir y lo que estás maquinando mientras que te duermes. Yo lo conozco todo eso. Nosotros nos escondemos, hermanos, como los pescaditos debajo de la piedra. Aquí no me va a atrapar el pescador. Y dice Dios que donde quiera que nos metamos, hermanos, ahí está Él. Porque la necesidad de cada uno de nosotros, hermanos, ha llegado a una altura
que es abominable ante los ojos de Dios. Y usted y yo estamos bien. Caemos una vez, caemos otra vez, y todo está tranquilo. Todo está bien, está puesto en su lugar, donde debe de ir. Aquí no hay nada que moverle, ya todo está arreglado. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice otras cosas. Mateo, hermanos, 5:22, la palabra de Dios dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. La necedad, hermanos, muchas veces nos puede llevar a hacer juicio contra nosotros mismos. Por eso es importante, hermanos, de cómo nos llevamos nosotros como hermanos aquí en la iglesia. ¿Cómo somos los unos con los otros? Es muy importante, hermanos, que aprendamos a vivir para Dios y no vivir para este mundo como carnales. Recordemos, hermanos, que Dios muchas de las veces también llamó necios a los fariseos. Pero ¿quiénes eran los fariseos, hermanos? La mayoría también de nosotros conocemos quiénes eran ellos. Los fariseos, hermanos, se juntaban allí con otros y eran implacables, porque ellos en todo momento, hermanos, estaban en contra de los cristianos. Ellos son los que destruyeron también la vida de Jesús. Y esta familia, hermanos, era una familia necia. En Lucas 11:39, hermanos, la palabra de Dios ahí nos habla de esto. En Lucas 11:39, la palabra de Dios, hermanos, ahí nos dice, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y en el 40, hermanos, es donde les dice necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Todo esto, hermanos, eran palabras de nuestro Señor Jesucristo reclamándoles a cada uno de ellos, echándoles en cara que la necedad que ellos tenían era implacable y que hicieran cambios en sus vidas también. Pero el trabajo de ellos era atacar a nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de ellos era llevarlo a la cruz del Calvario. El trabajo de ellos, hermanos, era acabar definitivamente con Él. Por eso esa necedad. La necedad, hermanos, es algo implacable que nos lleva a hacer cambios drásticos en nuestras vidas. Porque no vamos a mirar cambios si nosotros no hacemos un cambio de la necedad. Nosotros podemos hacer un cambio, hermanos, cuando tomamos la decisión de aceptar que Dios nos habla y que lo que Dios nos está hablando es para que hagamos un cambio en nuestra vida para bien de nosotros mismos. Y el cambio que vamos a hacer, ¿cuál es? Ok, dejar todas esas cosas, hermanos, que están en nuestros corazones.
que definitivamente, como les decía hace ratito, el que nosotros digamos, todo está bien conmigo, yo no necesito nada. Eso es una necedad. Cuando nosotros, hermanos, nos humillamos y cuando nosotros le bajamos esos puntos a la altanidad que tenemos, venimos a ser humillados por medio de Dios. Y es cuando Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Y Él nos empieza a enseñar, hermanos, cómo vivir una vida diferente a como nosotros la estábamos llevando. Porque hemos dejado lo necio a un lado. Y ahora hemos decidido servirle a Dios con humildad, con un deseo, con un corazón humilde. Y ahora le servimos a Dios. Y ahora Dios nos puede mirar bien, Dios nos puede guiar bien. Pero necesitamos definitivamente, hermanos, hacer cambios en nuestra vida. Porque si nosotros llegamos a seguir viviendo esa vida con necedad, hermanos, pudiera ser que lleguemos a ser como los fariseos. Se juntaban los fariseos, se juntaban los seduceos y hay otros por allí que no me recuerdo muy bien. Pero eran como 3 los que se juntaban, hermanos, y ya esos 3 eran pesados. Pero hubo un pueblo, hermanos, que aprendió. Y ese pueblo, hermanos, fue el que pasó a la tierra prometida. Porque aprendieron a servirle a Dios. Y comprendieron, hermanos, que sus padres habían hecho mal en el pasado. Y Josué les empieza a enseñar una vida diferente y que aprendieran de lo que se había quedado atrás, que hicieran cambios en sus vidas, que ya no fueran necios como sus padres. Y ahora, cuando llegamos, hermanos, a este libro de Josué, cuando les enseña que ya vivan de una forma diferente, podemos ver cómo Dios, hermanos, los empieza a ayudar y les empieza a entregar a los pueblos en sus manos, porque ya ellos habían tomado una decisión de realmente servirle a Dios y ya no estar con su necedad. Pero sí les digo, hermanos, que la maldad de la necedad es triste. El necio y el ateo, hermanos, hablan también diciendo que no hay Dios. Y para ellos no hay Dios. Otros dicen que no hay resurrección. Pero todos estos, hermanos, están llenos de maldad, de crueldad. Y tristemente ellos no creen en Dios, porque no aceptan, hermanos, nada de un mensaje de la palabra de Dios. Porque ellos, hermanos, viven sus propias vidas. Y eso, hermanos, los va a llevar, su propia necedad los va a llevar al infierno, porque ellos así lo están deseando. En Salmos, hermanos, 14:1, ahí la palabra nos enseña de la necedad de estos, hermanos. Dice allí, hermanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí una vez más, hermanos, nos enseña que la necedad no es buena. Y que definitivamente, hermanos,
el vivir en esta vida cristiana es para hacer cambios en nuestra vida. Y que entendamos, hermanos, que ya no se trata de nosotros, sino ahora se trata de Dios. Y se trata de que Dios, hermanos, quiere lo mejor de usted y de mí. Dios, hermanos, no quiere miseria. No quiere las cosas a medias. Batallamos mucho, hermanos, con este mundo que nos llena de tantas cosas para que lleguemos a ser necios. Y que hemos visto vez tras vez, hermanos, cómo en una oración Dios nos ha concedido muchas cosas. Pero por nuestra necedad hay muchas cosas que no las aceptamos para que Dios haga cambios en ellas. Porque nos conviene, hermanos, seguir bien en el mundo. Porque estamos bien con lo que estamos haciendo. Muchas de las veces, hermanos, tal vez llevamos nuestros pensamientos a decir, ¿por qué no se quedó mejor en el mundo? Para vivir así. Hemos tomado decisiones de servirle a Dios y queremos servirle a Dios, hermanos, pero a medias. Habiendo las formas de cómo arreglar tantas cosas para servirle a Dios como debe de ser. Pero nuestro necio corazón nos lo impide y nos dice, es imposible. Y cuando nuestro necio corazón nos dice eso, hermanos, también nos está diciendo junto con esas palabras, tienes un Dios muy pequeño que no te puede librar de esto. Así es de que sigue adelante, sigue dándole duro aquí. Esa es la vida que nosotros queremos vivir, hermanos, y esa es la vida que vivimos. Pero después, hermanos, no andemos llorando. Después no andemos reclamándole a Dios cosas que no debemos de reclamarle, porque nosotros mismos las estamos acarreando a nuestro propio juicio. Y hay que vivirlas, hay que sentirlas como son. Primera de Corintios 15, 35 y 36 dice allí, hermanos, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El 36 tiene una respuesta y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Dice Dios cómo nos enseña, hermanos, que entendamos, que abramos el entendimiento y que miremos las cosas que Él ha hecho. Mira lo que yo hago, cómo se hace, cómo trabaja, cómo funciona. ¿Por qué te pones a meterte en tu necio corazón las cosas que no son? Una de las cosas que nos enseña de allí, ¿verdad? De cómo Él alimenta a las aves del cielo, dice. Que no tienen nada. Pero ellas viven porque Dios les da su comida a tiempo.
Pero así es la vida, hermanos. Aprendemos muchas cosas de nuestro vivir. Y gracias a Dios por los cambios que ha habido en nuestras vidas. Porque, hermanos, yo me incluyo en algunos, yo creo, de ustedes, que era necio como las piedras. Y no había quien me cambiara. Pero ahora sé que sí hay alguien que cambia, hermanos, y es Dios. El Dios Todopoderoso que vino un día, hermanos, y me dijo, eres necio en tu corazón. Y si quieres seguir viviendo con esa necedad, vive. Y si no, arrepiéntete y ven a mí. Y vivirás para siempre. Y me he humillado, hermanos, ante Dios. Me he humillado feamente y me ha avergonzado, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, no llegamos a ese punto de hacerlo así, vamos a seguir siendo miserables. Vamos a seguir en las mismas miserias y vamos a seguir viviendo nuestras propias vidas. Pero Dios, hermanos, lo que quiere de nosotros es que dejemos nuestras necedades, que nos entreguemos a Él, que le sirvamos a Él y que le pidamos a Él que nos cambie de esa forma de vivir, de esa forma, de ese triste pensamiento que tenemos y que ya no queremos ser quienes somos, que queremos ser cambiados por Él, que queremos que Él nos cambie ahora a ser alguien que sirva a Dios. En estos momentos, hermanos, en estos tiempos podemos mirar que en vez de que se acerque alguien a servirle a Dios, se retira. Tristemente es lo que está pasando. Porque está llegando esa necedad a los corazones y está llegando a decir, yo no sirvo para servir como sirve este, mejor yo me quedo donde estoy o mejor me voy más para atrás. Es lo que estamos haciendo, hermanos. En vez de venir y decir, ¿sabes qué? Yo te miro que tú estás haciendo las cosas, pero yo creo que yo las puedo hacer mejor. Dame una chancita de ayudarte y de tal vez hasta subir de donde tú estás. Pero nuestro propio yo decimos, yo vivo mi vida y mi vida es mi vida. Y ahí no te metas con ella. Y vivimos vidas, hermanos, tristes, vidas que no le agradan a Dios para nada. Pero debemos de hacer cambios en nuestra forma de vivir, hermanos. Que se mire que verdaderamente somos cristianos, que le servimos a Dios y que lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria de Él. Que ya no vamos a seguir, hermanos, con esas necedades, que ya vamos a ser cambiados, que ya no vamos a ser los mismos de todo el tiempo. Hemos visto, hermanos, muchas cosas de los necios, pero ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo nos miramos nosotros? El olor que nosotros tenemos, hermanos, es grato ante los ojos de Dios, ante el respiro de Dios. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros, hermanos? ¿Verdaderamente nos mirará con olor fragante, como dice? Pudiera ser que sí. Y tal vez muchos de nosotros aquí vamos a decir, oh, a mí me huele, pero se maravilla de mi olor. Y Dios está diciendo, yo ni siquiera estoy volteando a verte, necio.
En Efesios, hermanos, 5:15, ahí la palabra de Dios nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. La sabiduría de Dios, hermanos, ¿la estamos usando nosotros? Porque aquí este versículo es de lo que nos está hablando. Mirad pues, dice, con diligencia cómo andéis. Que ya no andemos como los necios, dice. Dice que ahora, hermanos, andemos como sabios. Cuando nos está diciendo, hermanos, de sabios, está diciendo, ok, tú ya entendiste. Dios lo que nos está tratando de decir en este versículo, hermanos, ok, dice, tú ya lo entendiste todo. Dice, porque yo ya puedo mirar en ti la humildad. Y yo puedo mirar tu corazón, cómo se ha humillado. Y ahora puedo mirar en ti cómo tienes un grande deseo de servirme. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos tomado la sabiduría de Dios para usarla. Y hemos dejado lo necio, lo que éramos antes. Ahora Dios nos quiere con sabiduría. Dios quiere que le sirvamos. El Señor también, hermanos, nos advierte algo que es muy importante para nosotros. Y aquí lo vamos a mirar poquito adelantito en Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo 6:5. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. Esto, hermanos, es lo que nos dice allí la palabra de Dios. Disputas necias, dice, hermanos, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de ellos, no estés con ellos. Vete a un lado. Hermanos, ¿qué tenemos que andar haciendo nosotros con la gente incrédula que nomás nos están metiendo cosas que no nos ayudan para nada bien y que nos están echando más bien, hermanos, a perder? ¿Qué estamos haciendo con ellos todavía nosotros? Tal vez usted diga, no, pero es que yo no me mantengo con porque dice muchos disparates y todavía es mundano y anda en las cosas del mundo. Pero lo frecuenta todavía, todos los días, tal vez, o trabaja hasta junto con él. Y está oyendo todas las barbaridades que él dice. Todo un sinfín de cosas, hermanos, llena la boca de Satanás. Y nosotros los cristianos ahí estamos apapachándolos. Oh no, que sí, que qué bueno, que... Estamos apapachando, hermanos, lo que estamos ganando, pero no estamos ayudándole a que se entregue a Dios, ni haciendo nada de eso. Y Dios nos advierte, hermanos, que hay peligro en esto. Muchas de las veces por eso no hay cambios en nuestras vidas, hermanos. Porque a las amistades que están en nuestros alrededores no tienen nada que ver con Dios. Son mundanos, son hijos de Satanás, y lo único que hacen es estarnos metiendo cosas mundanas en nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, no tomamos la sabiduría del versículo anterior para llegar a decirles, ¿sabes qué?
ya me tienes hasta la coronilla, yo ya no quiero nada contigo. Será mucha la ganancia que tengo, será mucho lo que hay, pero ¿sabes qué? A mí ya no me importa tu amistad. Ya te hablé de Dios, ya te dije que yo soy un hombre cristiano, porque muchas de las veces, hermanos, ni a eso llegamos, a decirle a una persona, ¿sabes qué? Delante de mí no andes diciendo disparates porque yo soy hijo de Dios y yo no te digo un disparate para que tú tampoco lo digas. No llegamos, hermanos, siquiera a decirles algo así. ¿Por qué? Porque cubrimos la corrupción y nos importa un comino Dios, lo dejamos a un lado. No respetamos a Dios para nada, hermanos, porque no hay ley en nosotros. No tenemos las agallas porque nos duele decirle a esa persona, ¿sabes qué? Ya deja de estar diciendo disparates delante de mí. Cuando yo esté aquí, compórtate como hombrecito y deja de decir disparates. Muchas de las veces hasta nos coleamos con ellos. Tristemente, hermanos, son cosas que pasan en la vida, pero la palabra de Dios es clara y nos dice que a esta gente, hermanos, las hagamos a un lado. No convivamos con ellos. Sea por mucho dinero que estemos ganando, ¿sabes qué? Olvídate de eso, déjalo a un lado. Sírvele a Dios. Haz un cambio para servirle a Dios, pero dejando esas cosas, hermanos, porque lo que hacemos con todo esto es diciéndole a Dios que nosotros no lo amamos, que nosotros no queremos nada con Él. Vamos a terminar, hermanos. El Señor nos dice que evitemos las cuestiones necias. Evite, hermanos, las cuestiones necias, porque esto también es malo. Tito, hermanos, 3, 9 al 11, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el tiempo. Pero el 11 es el que nos habla, hermanos, dice que sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Evitemos las compañías, hermanos, que nos están desviando de los caminos de Dios. No le conviene. Por mucho dinero que haya allí, por muchas ganancias, no sirve de nada, hermanos, porque después va a haber tristeza en nuestro corazón. Desechemos todas estas malas amistades, hermanos, porque si muchas veces, hermanos, nuestra propia familia nos mete cosas vanas para que nos alejemos de Dios, ¿qué será de los mundanos que están allí, la gente perversa en el mundo? Es triste, hermanos, pero debemos de hacerle caso a Dios y dejar, hermanos, de andar viviendo como necios. Tomemos la sabiduría de Dios para bien de nosotros mismos, hermanos, y para servirle a Dios de una forma agradable. Y que ya no haya todas esas cosas, hermanos, que nos desvían de los caminos de Dios y que muchas de las veces, hermanos, dejamos de servirle a Dios como debería de ser, porque tenemos ese tipo de gente a nuestro alrededor que nos hacen la vida imposible. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, porque podemos saber, mi Dios, que la necedad es algo terrible, mi Dios, para nuestras vidas.
Y hemos aprendido mucho de esto, Señor, en nuestro vivir. Pero te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ser sabios, Señor, como usted lo dice. Que aprendamos, mi Dios, a servirle de una manera agradable. Bendiga a mis hermanos, Señor. Yo le pido que usted sea con cada uno de ellos, tanto los hermanos que han estado aquí en la iglesia como los que nos miran por medio de las redes sociales. Que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. En esta tarde, Señor, yo no sé si aquí o en las redes sociales, tal vez haya alguien que diga, yo no he recibido a Cristo como mi Salvador, me gustaría a saber de Él, me gustaría aceptarlo a Él como mi Salvador. En esta tarde, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, es de la única forma que vamos a poder ir a la presencia de Dios. Es de la única forma que vamos a adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo a Él. ¿Habrá alguien en este lugar, todos cerrando sus ojos? ¿Habrá alguien en este lugar que quiera decir en esta tarde, yo no tengo a Cristo en mi corazón, me gustaría aceptarlo en esta tarde? ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que dijera, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Ok, si en las redes sociales hay alguien, hermanos, pues mándenos un mensaje para darle el plan de salvación también. Padre, le damos las gracias, mi Dios. Gracias por su palabra y gracias por enseñarnos, mi Dios, a vivir de una forma, mi Dios, diferentes. Y que ahora aprendamos a servirle en todo momento, Padre. Nos ponemos en sus manos, mi Dios. Te damos las gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.